El aire vibraba con el murmullo de conversaciones animadas y el tintineo de copas de cristal, un sonido que yo misma había soñado escuchar entre esas paredes. Cada rincón de aquella casa de lujo, desde los pisos de mármol que brillaban bajo la luz de los candelabros hasta los amplios ventanales que se abrían a un jardín meticulosamente diseñado. Era un testimonio de mis 40 años de trabajo silencioso. Estaba parada en un rincón, observando a mi hijo Pablo moverse con una confianza recién adquirida entre sus nuevos amigos, y sentía una punzada de orgullo tan intensa que casi borraba el cansancio de mis huesos. Creí, en mi inocencia, que este era el momento culminante de mi vida, la materialización de todos los sacrificios hechos junto a mi difunto Javier. Era la noche de la inauguración, la celebración de un futuro que yo había construido para ellos, sin saber que en ese futuro yo no tenía cabida alguna. Fue entonces cuando la vi acercarse. Sofía, mi nuera, se deslizaba entre los invitados con la elegancia de una víbora vestida de seda. Su sonrisa, siempre perfectamente delineada con un carmín costoso, no llegaba a sus ojos. Esos ojos, fríos y calculadores, se posaron en mí, recorriendo mi vestido sencillo, el que había cosido yo misma para la ocasión, con un desdén apenas disimulado. Se detuvo frente a mí, y el murmullo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. «Elena», dijo. Su voz era un susurro afilado, casi inaudible pero cortante como el cristal. «Creo que es hora de que te retires. Tu presencia, digamos que no armoniza con el ambiente que queremos proyectar esta noche. Ya has hecho suficiente con ayudarnos a llegar hasta aquí». El impacto de sus palabras me golpeó con la fuerza de una bofetada, dejándome sin aire, con el corazón encogido y helado. Busqué desesperadamente la mirada de mi hijo, esperando encontrar en él un refugio, un desmentido, cualquier cosa que negara la crueldad que acababa de escuchar. Pablo se acercó, arrastrado por la voluntad de su esposa, con la mirada fija en el suelo, incapaz de enfrentarme. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil», balbuceó, y cada palabra era una pala de tierra sobre el féretro de mi amor por él. «Sofía tiene razón. Es nuestra noche. La gente no lo entendería. No queremos avergonzar a nuestros invitados». ¿Avergonzar? ¿Yo? ¿La mujer que le dio la vida? ¿Que cosió hasta que sus dedos sangraron para pagar la universidad de la que ahora tanto se enorgullecía? La traición no fue la daga que Sofía me clavó en el pecho, sino la mano de mi propio hijo empujándola hasta el fondo. El salón, antes un escenario de mi orgullo, se transformó en un tribunal. Los rostros de los invitados, desconocidos para mí, se volvieron hacia nuestra pequeña y terrible escena. Vi en ellos una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Esos susurros que se apagan cuando te giras, esa forma de apartar la mirada que es, en sí misma, una condena. Me sentí desnuda, expuesta, una pieza de anticuario olvidada en una exposición de arte moderno. Cada segundo que permanecía allí, bajo el peso de sus juicios silenciosos, era una humillación insoportable. Era una extraña en la casa que mis manos habían pagado, una invitada indeseable en la vida que yo había financiado. La vergüenza era un fuego que me consumía por dentro, quemando todo rastro de alegría y dejando solo cenizas de dolor. No recuerdo haber dicho nada. Simplemente me di la vuelta, con la poca dignidad que me quedaba, y caminé hacia la imponente puerta de madera de roble. El sonido de la música y las risas me seguía, persiguiéndome como un eco burlón, mientras mis pies me llevaban lejos de allí. Al salir, el aire frío de la noche me recibió como un abrazo consolador, secando las lágrimas que no me había permitido derramar frente a ellos. Cada paso en la acera solitaria era una afirmación de mi nueva realidad. Me habían expulsado, me habían desechado como a un objeto viejo e inútil, una vez que ya no les servía. El eco de la puerta, cerrándose a mi espalda, no solo selló mi salida de la fiesta, selló el final de una era de sacrificio ciego y el comienzo de una lección que aún no sabían que estaban a punto de aprender. Mientras me alejaba, la imagen del rostro de Javier vino a mi mente, su sonrisa sabia y sus consejos prudentes. «Elena, el amor debe ser generoso, pero nunca ingenuo», me había dicho tantas veces.
En su arrogancia, en su prisa por reclamar un estatus que no habían ganado, Pablo y Sofía habían olvidado algo fundamental. Habían olvidado leer los detalles, los documentos que firmaron sin prestar atención, confiando en que mi amor era una fuente inagotable de concesiones. No se dieron cuenta de que, aunque les di las llaves de la casa, el verdadero poder, la última palabra, la había guardado para mí. No buscaba venganza, no, eso no estaba en mi naturaleza. Buscaba justicia, una justicia silenciosa que les recordaría que la gratitud es la base sobre la que se construye todo. Y ellos habían dinamitado sus cimientos. Mi nombre es Elena Rodríguez, y a mis 68 años siento que he vivido varias vidas en una. Hace ya una década que el calendario se detuvo para una parte de mí, el día que enterré a mi Javier y me convertí oficialmente en su viuda. Desde entonces, mis días transcurren en este pequeño apartamento que se ha convertido en una especie de santuario de nuestros recuerdos. Las paredes están impregnadas de su risa y el aire todavía parece guardar el aroma de su café por las mañanas. Tras la humillación de anoche, este modesto hogar, con sus muebles gastados y sus fotografías en blanco y negro, se siente como el único puerto seguro en un mundo que de repente se ha vuelto hostil y desconocido. La opulencia de esa casa que compré con mis ahorros ahora me parece una burla grotesca a la vida sencilla y digna que construimos. Mi rutina es un tejido de pequeños rituales que me mantienen anclada a la realidad. Comienzo el día cuidando de los geranios y las begonias en mi balcón. Sus colores vibrantes son mi pequeña rebelión contra la grisura de la soledad. Aún conservo mi vieja máquina de coser y a veces acepto pequeños arreglos de antiguas clientas, más por la compañía y la conversación que por el dinero. Cocinar se ha vuelto el acto más melancólico. Preparar la cena para una sola persona en la misma cocina, donde antes preparaba los platos favoritos de Pablo, es un recordatorio constante de mi nido ahora vacío. Cada gesto, cada rincón de mi vida está marcado por una ausencia, la de mi esposo, y ahora, de una manera mucho más dolorosa y definitiva, la de mi hijo. Siempre he creído que mi mayor virtud era mi capacidad de amar sin condiciones, de entregarme por completo al bienestar de mi familia. Fui una madre y esposa abnegada, una mujer que encontraba su felicidad en la felicidad de los demás. Pero ahora veo que esa misma cualidad es también mi más profunda vulnerabilidad. Mi amor incondicional por Pablo me puso una venda en los ojos, me hizo sorda a las señales de advertencia, a los pequeños desprecios de Sofía que fui excusando a lo largo de los años. Justificaba la creciente distancia de mi hijo, atribuyéndola a su trabajo, a su nueva vida, negándome a aceptar que se estaba transformando en un hombre que ya no reconocía, un extraño con mi misma sangre. Ese amor me convirtió en un blanco fácil para la manipulación. Me aferraba con desesperación a los recuerdos del niño que crié, aquel que me traía flores silvestres del campo y me decía que yo era la mejor madre del mundo. ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre que asintió en silencio mientras su esposa me expulsaba de mi propia celebración? Me culpo por no haber visto la arrogancia crecer en él, alimentada por el materialismo de Sofía. Mi necesidad de sentirme amada y necesitada por él fue el terreno fértil donde ellos sembraron su plan, sabiendo que yo sacrificaría cualquier cosa por verlo sonreír, incluso mi propia dignidad. Pero esa noche, algo dentro de mí se rompió, y a través de esa grieta, una luz cruda y dolorosa comenzó a entrar. Sin embargo, debajo de estas capas de dolor y mansedumbre, existe una fortaleza que creo que incluso yo había olvidado. La vida junto a Javier no fue fácil. Juntos levantamos una pequeña sastrería desde la nada, trabajando codo a codo, enfrentando crisis económicas, deudas y noches de insomnio. Aprendí a ser resiliente, a estirar cada peseta y a encontrar soluciones donde solo había problemas. Esa mujer fuerte, la que negociaba con proveedores y se quedaba hasta la madrugada terminando un traje para un cliente importante, ha estado dormida durante muchos años, adormecida por la comodidad de una vida resuelta y la ceguera del amor maternal. Pero el shock de anoche ha sido como una sacudida eléctrica,
Un despertar brutal que me obliga a recordar quién era yo antes de ser solo la madre de Pablo. Javier siempre lo supo. Él veía más allá de mi naturaleza gentil. Tienes la mano de una costurera, Elena, suave para la tela, pero firme para la aguja. No dejes que nadie te doblegue, me decía, mientras sostenía mis manos callosas entre las suyas. Fue él quien insistió en que yo tuviera mis propias cuentas, quien me enseñó a leer contratos y a desconfiar de las promesas fáciles. Fue su prudencia, su insistencia en que yo siempre debía tener la última palabra sobre nuestro patrimonio, lo que me llevó a tomar ciertas precauciones legales al comprar esa casa. Lo hice casi por inercia, para honrar su memoria y sus enseñanzas, sin imaginar que esa decisión, ese simple acto de prudencia, se convertiría en mi única arma en esta guerra silenciosa. Así que aquí estoy, en la quietud de mi pequeño apartamento, la humillación de anoche todavía resonando en mis oídos, pero el temblor de la víctima está empezando a ser reemplazado por una calma fría y decidida. La tristeza no se ha ido. Es una herida profunda que quizás nunca sane del todo, pero ya no me paraliza. La Elena que lloraba por el desprecio de su hijo se está desvaneciendo, y en su lugar, la viuda de Javier Rodríguez, la mujer que construyó una vida con sus propias manos, está empezando a planear su siguiente movimiento. No será un acto de venganza impulsiva, sino una lección de justicia, impartida con la misma paciencia y meticulosidad con la que cosía cada puntada en un traje a medida. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia, la que una vez fue mi universo entero, ahora se ha reducido a un mapa de afectos y decepciones. En el centro de todo está Pablo, mi único hijo, el arquitecto exitoso cuya carrera cimenté con mis propias manos. Es un hombre de 42 años que aún tiene la sonrisa del niño que recuerdo, pero sus ojos han adoptado una dureza que no reconozco, un reflejo del metal precioso que tanto valora su esposa. Y luego está Lucas, mi nieto, un sol de 10 años a quien adoro con toda mi alma. Verlo es mi mayor alegría y mi más grande dolor, porque cada encuentro está racionado y supervisado por Sofía, quien ha decidido que la influencia de su abuela anticuada podría contaminar la educación cosmopolita que le está dando. Las visitas son breves, en lugares públicos, y siempre siento su mirada vigilante sobre nosotros. La verdadera arquitecta de mi exilio es, sin duda, Sofía. Es una mujer cuya belleza es tan impecable como intimidante. Siempre va vestida con una elegancia estudiada, y su perfume, caro y exclusivo, parece anunciar su llegada y marcar su territorio. Su ambición es un motor insaciable que la impulsa. No se casó con Pablo, el hombre, se casó con su potencial, con la idea de un futuro de lujo y reconocimiento social. Su motivación es tan transparente como el cristal de sus copas de vino. Ascender. En su proyecto de vida, yo soy un vestigio del pasado humilde de Pablo, una mancha en el lienzo perfecto que está pintando. Eliminarme no es personal para ella, es una simple decisión de negocios, una optimización de su imagen de marca. Pablo, mi pobre Pablo, es un antagonista de otra índole. No creo que en su corazón haya maldad pura, sino una debilidad que lo ha vuelto cómplice. Está atrapado en la telaraña de Sofía, seducido por el brillo de la vida que ella le ofrece y aterrorizado de perderla. Él ve en ella la validación de su éxito, la confirmación de que ha superado sus orígenes modestos. Su motivación es el miedo, miedo a la confrontación, miedo a no estar a la altura de las expectativas de su esposa, miedo a volver a una vida más sencilla que ahora desprecia. Así, ha optado por el camino de menor resistencia, sacrificando a su propia madre en el altar de la ambición de su mujer. Su silencio en la fiesta fue su mayor traición, un acto de cobardía que me dolió más que las crueles palabras de Sofía. Al principio, cuando Pablo me la presentó, intenté quererla, quise ver más allá de su fachada fría y sus cumplidos envenenados, pero los pequeños gestos se fueron acumulando como granos de arena, creando una duna de resentimiento. Recuerdo sus sugerencias sobre cómo debía redecorar mi apartamento, sus regalos de ropa de diseñador que no tenían nada que ver conmigo, su forma de arrugar la nariz ante mis guisos caseros
mientras hablaba de las maravillas de la cocina de fusión. Cada acto era una pequeña agresión, un recordatorio sutil de que yo no encajaba en su mundo, de que mi forma de vida era, a sus ojos, inferior y vergonzosa. Pablo nunca notaba nada, o elegía no hacerlo, siempre riendo y diciendo que Sofía solo intentaba cuidarme. La tensión se hizo innegable el día del 5º cumpleaños de Lucas. Organicé una pequeña fiesta en mi casa, como siempre había hecho, con un pastel casero y juegos sencillos. Sofía llegó tarde, con una expresión de profundo fastidio, y trajo consigo una enorme caja de un videojuego costosísimo que eclipsó por completo mis modestos regalos. Durante toda la tarde, hizo comentarios sobre el poco espacio que había, sobre lo peligroso que era el barrio y sobre cómo la comida casera podía tener demasiada grasa. Consiguió que todos se sintieran incómodos y al final se llevó a Pablo y a Lucas mucho antes de lo previsto, dejándome sola con un pastel a medio comer y una sensación de profunda humillación. Fue la primera vez que sentí que me estaba robando no solo a mi hijo, sino también a mi nieto. Desde ese día, la relación se enfrió hasta convertirse en un páramo helado. Las llamadas se volvieron esporádicas, las visitas, obligaciones contractuales en fechas señaladas. En su presencia yo medía cada palabra, tratando de no decir nada que pudiera ser usado en mi contra, sintiéndome como una extraña examinada bajo un microscopio. Pablo se volvió un experto en evitar conversaciones profundas, llenando los silencios con temas triviales sobre su trabajo o el clima. Me convertí en un secreto de familia, una figura a la que se tolera pero no se celebra. La expulsión de la fiesta de inauguración no fue un acto aislado, fue la culminación lógica y brutal de años de desprecio silencioso, la declaración final de que mi tiempo en sus vidas había terminado. La sastrería Rodríguez a marido no era un negocio, era el corazón de nuestra vida. Recuerdo el olor a tiza y a tela nueva que impregnaba nuestro pequeño local, un aroma que para mí siempre será el perfume del esfuerzo. Javier y yo lo abrimos con más esperanzas que dinero, con una vieja máquina de coser que mi madre me había regalado y el talento de sus manos para el corte. Pasamos 40 años en ese taller, viendo la vida pasar a través de su escaparate. Cada puntada, cada ojal, cada traje a medida que salía por esa puerta era una pequeña piedra en el camino hacia el futuro de nuestro hijo. No soñábamos con lujos para nosotros. Nuestro único sueño era que Pablo pudiera construir el suyo propio, sin las dificultades que nosotros habíamos conocido. Nuestros cuerpos llevaban el mapa de ese sacrificio. Recuerdo las noches interminables, con la luz del taller encendida hasta la madrugada, yo inclinada sobre la máquina, mis ojos ardiendo por el cansancio, y Javier a mi lado, planchando con un cuidado infinito cada prenda. Mis dedos estaban permanentemente callosos, con pequeñas cicatrices de pinchazos de aguja que contaban la historia de miles de horas de trabajo. Su espalda, siempre curvada sobre la mesa de corte, le dolía constantemente, pero nunca se quejó. El zumbido de la máquina de coser era la banda sonora de nuestra existencia, un mantra de perseverancia que nos recordaba constantemente por qué lo hacíamos. Éramos un equipo, dos mitades de un mismo esfuerzo, cosiendo un futuro mejor para nuestro hijo. El concepto del lujo era algo que solo conocíamos a través de nuestros clientes. Vestíamos a los hombres más elegantes de la ciudad, con trajes de lana inglesa y seda italiana, mientras nosotros llevábamos ropa remendada y zapatos gastados. Las vacaciones eran un cuento de hadas que leíamos en las revistas. Nuestro único descanso era el domingo por la tarde, que a menudo pasábamos haciendo cuentas o limpiando el taller. Cada centavo que no era estrictamente necesario para sobrevivir iba a parar a una caja de metal que guardábamos bajo nuestra cama, la que llamábamos el Fondo Universitario de Pablo. Ver crecer ese pequeño tesoro nos daba más satisfacción que cualquier capricho personal que pudiéramos habernos permitido. Renunciamos a nuestro presente para poder regalarle a él su futuro. Hubo tiempos en que casi lo perdimos todo. Recuerdo la gran crisis de hace 20 años, cuando los encargos se desplomaron y las deudas empezaron a ahogarnos. Una noche,
Javier se sentó a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, y por primera vez lo vi a punto de rendirse. Pero al mirar una foto de un pequeño Pablo sonriente que teníamos en la pared, algo en nosotros se reavivó. Para salir adelante, tomé un trabajo extra limpiando oficinas por la noche, y Javier empezó a hacer reparaciones a domicilio. Dormíamos apenas unas pocas horas, pero nunca dejamos que Pablo notara nuestra angustia. Para él, todo seguía igual. Su plato siempre estaba lleno, y sus libros del colegio, pagados a tiempo. Superamos esa tormenta, como tantas otras, en silencio. El día que Pablo fue aceptado en la Facultad de Arquitectura fue el más feliz de nuestras vidas. Sentimos que cada noche de insomnio, cada sacrificio, había valido la pena. Vaciar la caja de metal para pagar su primera matrícula fue un acto sagrado. Durante sus años de estudio, nuestro esfuerzo se redobló. Le enviábamos dinero para sus materiales, para sus libros, para que pudiera salir con sus amigos y no se sintiera menos que los demás. Si eso significaba que nosotros cenábamos sopa de fideos durante una semana, lo hacíamos con gusto. Su éxito era nuestra mayor recompensa, la prueba viviente de que nuestro amor y nuestro trabajo habían dado sus frutos. Su diploma, que ahora cuelga en una de las paredes de esa casa de lujo, fue pagado con nuestra salud y nuestro sudor. Y, cuando se graduó, nuestro apoyo no terminó. Sabíamos que empezar una carrera era difícil, así que reunimos los últimos ahorros que nos quedaban, el dinero que habíamos guardado para nuestra vejez, y se lo dimos para que alquilara su primera oficina. Recuerdo haber pintado las paredes de aquel pequeño local con él, llenos de ilusión, colgando su título con orgullo, su éxito profesional, los edificios que ahora diseña, los premios que ha ganado. Todo ese imperio que él y Sofía presumen tiene sus cimientos en el suelo de nuestra pequeña sastrería, en el dinero que guardamos para un retiro que nunca tendremos. Les entregamos las herramientas, el mapa y el primer impulso para que construyeran su castillo. Ahora, en la soledad de mi apartamento, el contraste entre lo que di y lo que he recibido es una herida abierta y sangrante. Les di mi tiempo, mi salud, mis sueños y los ahorros de toda una vida. A cambio, he recibido una patada en la puerta, una humillación pública y el desprecio de mi propio hijo. La casa que debía ser el símbolo de la culminación de nuestro esfuerzo familiar se ha convertido en el escenario de mi destierro. Compraron el lujo con mi sacrificio y luego decidieron que yo, la fuente de todo, ya no combinaba con la decoración. Me utilizaron como una escalera para llegar a la cima, y una vez arriba, no dudaron en hacerla a un lado para que nadie viera de dónde venían. Ay, Javier, amor mío, si pudieras ver esto, te preguntarías, como yo, si todo valió la pena. A veces, en la oscuridad, la duda me asalta, pero luego recuerdo tu rostro, tu fe inquebrantable en la bondad y en el trabajo duro. Nuestro sacrificio no fue un error, porque nació del amor más puro, y es precisamente por la dignidad de ese amor, por el respeto a nuestra historia compartida, que no puedo permitir que esta injusticia prevalezca. No se trata de venganza, mi amor, se trata de proteger nuestro legado. Les enseñaré una lección que la Universidad de Arquitectura no pudo enseñarles, que los cimientos más importantes de cualquier construcción no son de hormigón, sino de gratitud y respeto, y ellos han construido su casa sobre arena. En medio de esta tormenta, hay un pilar al que todavía puedo aferrarme, la lealtad de los viejos amigos. El doctor Carlos Vega no es solo un abogado, es el último eslabón que me une a la memoria de mi marido. Fue el mejor amigo de Javier desde la infancia, el padrino de mi hijo, un hombre cuya integridad es tan sólida como los viejos robles de la plaza del pueblo. Ha sido una presencia discreta pero constante desde que enviudé, manejando mis modestas finanzas con una honestidad inquebrantable. Fue a él a quien acudí cuando tomé la decisión de usar los ahorros de nuestra vida para comprarles la casa a Pablo y Sofía. Confiaba en su juicio más que en el de nadie en el mundo, sin saber que esa confianza se convertiría en mi salvavidas. Recuerdo la tarde en que les di la noticia a Pablo y Sofía.
Sus rostros se iluminaron con una alegría tan desbordante que por un momento me sentí la mujer más feliz de la tierra. Sofía me abrazó con una efusividad inusual en ella, prometiéndome que tendría mi propia habitación, que cuidarían de mí para siempre. Sin embargo, en medio de su celebración, noté algo que me inquietó. Cuando mencioné que debíamos hacer las cosas legalmente y con cuidado, vi un destello de impaciencia en sus ojos, un gesto casi imperceptible de fastidio, como si las formalidades fueran un estorbo para su inminente toma de posesión. Fue un instante, una nota discordante en la sinfonía de su gratitud, pero fue suficiente para sembrar en mí una pequeña semilla de cautela. Días después, me reuní con Carlos en su despacho, un santuario de silencio y olor a cuero y papel antiguo. Le expliqué mi plan, mi deseo de darles a mi hijo y a su familia el hogar de sus sueños. Él me escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre el escritorio de caoba, su mirada profunda y analítica. No me juzgó, no me llamó ingenua, simplemente asintió con la cabeza, procesando cada palabra. Cuando terminé de hablar, se reclinó en su sillón y me miró fijamente. «Elena», dijo con su voz grave y pausada, «el gesto es noble, digno de ti y del recuerdo de Javier. Pero el amor no debe estar reñido con la prudencia. Javier nunca lo hubiera permitido. El consejo que me dio fue, como él mismo lo describió, poco convencional, pero estaba arraigado en la profunda sabiduría de quien ha visto la cara más oscura de la naturaleza humana. Me recordó las innumerables veces que Javier y él habían hablado sobre proteger el patrimonio que con tanto esfuerzo habíamos construido. Me habló de la importancia de mantener siempre una llave de seguridad. Mi corazón se debatió. Una parte de mí quería entregarlo todo sin reservas, como siempre había hecho, confiando ciegamente en el amor de mi hijo. Pero la otra parte, la viuda de Javier, la mujer que había luchado a su lado durante 40 años, sabía que Carlos tenía razón. Decidí seguir su consejo, no por desconfianza, sino como un último acto de lealtad a mi esposo. El día de la firma fue un torbellino de actividad. Pablo y Sofía estaban eufóricos, más interesados en discutir los colores de las paredes y la lista de invitados para la fiesta de inauguración, que en la pila de documentos que Carlos había puesto frente a ellos. Su arrogancia y su prisa eran mis mejores aliadas. Firmaron cada página donde Carlos les indicó, sus rúbricas rápidas y descuidadas. En un momento, mientras Sofía atendía una llamada entusiasta de una de sus amigas, Carlos deslizó frente a mí un documento distinto. La escritura de propiedad. «Firma aquí, Elena, solo tú», me susurró. Con mano temblorosa, estampé mi nombre, convirtiéndome en la única y legítima propietaria de la casa, un hecho del que mi hijo y mi nuera no tenían la menor idea. Ahora, esa escritura reposa en el fondo de mi viejo joyero de madera, junto a la alianza de Javier y las fotos de nuestra boda. Es un simple papel, pero en él reside el poder de la justicia. No es un arma que yo haya forjado por malicia, sino un escudo que la prudencia de un viejo amigo y el amor de mi difunto esposo me proporcionaron. Cada vez que el dolor de la traición amenaza con abrumarme, pienso en ese documento oculto. Ellos creen que me han dejado sin nada, que soy una anciana desamparada y sola. No se imaginan que, en su desmedida ambición, me han entregado el poder absoluto sobre sus sueños. La partida aún no ha terminado. De hecho, apenas está por comenzar, y yo tengo la única carta que importa. Los días que siguieron a la fiesta de inauguración se convirtieron en un largo y denso silencio. El teléfono, ese aparato que antes me conectaba con la voz de mi hijo, ahora permanecía mudo sobre la mesita del salón. Mis llamadas iban directamente al buzón de voz, cada una un pequeño grito lanzado a un pozo sin fondo. Cuando finalmente Pablo contestó, casi una semana después, su voz era la de un extraño, formal y distante. Me despachó con monosílabos, excusándose con el trabajo y el estrés de la mudanza. «Estoy muy ocupado, mamá. Te llamo luego», se convirtió en su nueva letanía. Pero ese luego nunca llegaba. Comprendí que no era olvido, sino una estrategia. Me estaban construyendo un muro de indiferencia, ladrillo a ladrillo,
con la esperanza de que me cansara y desapareciera de sus vidas por mi propio pie. Incapaz de soportar la incertidumbre, una tarde reuní el poco valor que me quedaba y tomé un autobús hasta su barrio. Necesitaba mirarlo a los ojos, escuchar de sus labios una explicación, por dolorosa que fuera. Al llegar frente a la imponente fachada de la casa, mi casa, sentí una opresión en el pecho. Toqué el timbre y fue Sofía quien abrió la puerta. Apenas una rendija, su cuerpo bloqueando el paso. Su sonrisa era gélida. «Elena, qué sorpresa. Pablo está en una conferencia telefónica muy importante», dijo. Su tono no dejaba lugar a la discusión. «Además, como te dijimos, necesitamos un poco de espacio para adaptarnos». Me quedé allí, en el umbral, tratada como una vendedora ambulante, sin ser invitada a entrar en el hogar que se había comprado con mi sudor. La humillación pública no tardó en llegar. Unos días después, me los encontré en el supermercado del centro. Sofía iba acompañada de 2 mujeres que destilaban la misma aura de riqueza y superioridad. Al principio fingió no verme, girando la cabeza y examinando con sumo interés un estante de productos importados. Pero yo, en mi necedad, me acerqué a saludar. Sofía se giró, su rostro una máscara de falsa sorpresa. «Elena, qué casualidad», dijo en voz alta para que sus amigas la oyeran. «Les presento a Elena. Es una pariente lejana de la familia de Pablo, del pueblo». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Con una sola frase, me había despojado de mi identidad, rebajándome a una anécdota rural, borrando de un plumazo que yo era la madre del hombre que estaba a su lado. La crueldad se refinó, volviéndose más retorcida. Una mañana Sofía me llamó por teléfono. Su voz era un almíbar empalagoso. Me dijo que Lucas me echaba mucho de menos y me preguntó si podía preparar una caja con algunos de sus juguetes antiguos que se habían quedado en mi apartamento porque el niño los reclamaba. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. «Claro que sí, mi amor. Los preparo y se los llevo esta misma tarde», respondí, anhelando la oportunidad de ver a mi nieto. Pero ella cortó mi alegría de raíz. «Oh, no, te molestes. Ya enviaré a un mensajero a recogerlos. Lucas tiene la agenda completísima con sus clases de mandarín y esgrima». Estaba usando a mi nieto como un cebo, manipulando mis sentimientos sin piedad alguna. El siguiente golpe fue silencioso, pero igualmente brutal. Al revisar mis cuentas a fin de mes, noté que faltaba algo. La pequeña asignación mensual que Pablo me pasaba desde hacía años, más un gesto simbólico de su éxito que una necesidad para mí, había sido cancelada. No hubo llamada, no hubo explicación. Era un mensaje claro y conciso, enviado a través del aséptico lenguaje de una transacción bancaria. «Ya no eres nuestra responsabilidad». Habían cortado el último y fino hilo que nos unía, no solo emocionalmente, sino también de forma práctica. Me estaban despojando de todo, poco a poco, asegurándose de que entendiera que mi lugar en su mundo había sido eliminado por completo. El mundo exterior se convirtió en un campo de minas. Una antigua vecina, que ahora trabajaba limpiando en una de las mansiones cercanas a la de mi hijo, me paró por la calle. Con toda su buena intención, me preguntó por qué nunca me veía por allí. «Le pregunté a tu nuera el otro día y me dijo que preferías tu tranquilidad, que no te gustaba el ajetreo de su nueva vida». La mentira me dejó sin aliento. No solo me estaban aislando, sino que estaban construyendo una narrativa para justificar su abandono, pintándome como una anciana huraña y antisocial. Estaban envenenando mi reputación para limpiar su conciencia, asegurándose de que, a los ojos de los demás, ellos fueran los hijos comprensivos y yo, la madre difícil. La llamada más dolorosa llegó una noche. Era un número desconocido. Al contestar, escuché la vocecita de Lucas, temerosa, y en un susurro: «Abuela, ¿por qué ya no vienes a verme? Te extraño». Me dijo que me llamaban a escondidas desde su tableta. Tuve que morderme el labio para no romper a llorar. «Mami dice que estás muy ocupada con tus amigas y que no puedes venir. ¿Es verdad?», preguntó con una inocencia que me partió el alma. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle la crueldad de sus padres sin destruir la imagen que tenía de ellos? Le aseguré que lo quería más que a nada en el mundo y que siempre pensaba en él. Una sarta de medias verdades
que me supieron a veneno en la boca. Cuando un viejo amigo de la familia le preguntó directamente a Pablo por qué no me visitaba, mi hijo finalmente me llamó. Pero no lo hizo para disculparse, sino para atacarme. Su voz estaba cargada de irritación. Me acusó de estar montando un melodrama, de ir lloriqueando por las esquinas para hacerlos quedar mal a él y a su esposa. «Mamá, estás exagerando las cosas. Te pones muy sensible», dijo recurriendo al arma cruel del gaslighting. «Solo queremos protegerte del estrés. Nuestra vida es muy ajetreada ahora». Estaba invirtiendo los papeles, convirtiéndome en la culpable de mi propio sufrimiento, negando mi dolor y haciéndome dudar de mi propia cordura. Era una táctica de Sofía, pero ejecutada con la voz de mi hijo. El desprecio alcanzó su punto álgido cuando me enteré, por terceros, de que estaban organizando un gran evento benéfico en la casa. Era la presentación oficial de la pareja en la alta sociedad local. Mi nombre, por supuesto, no estaba en la lista de invitados. Llamé fingiendo no saber nada, solo para ver hasta dónde llegaba su cinismo. Fue Sofía quien atendió, y con una paciencia condescendiente, me explicó que era un evento de negocios muy formal, y que yo, con toda seguridad, me sentiría fuera de lugar y me aburriría muchísimo. Estaban construyendo su nuevo estatus social sobre mi tumba emocional, y se aseguraban de que yo no estuviera presente para recordarles a todos sus humildes orígenes. Una tarde, buscando una vieja receta en un cajón, encontré una carpeta olvidada. Contenía los primeros bocetos que Pablo había dibujado para la casa, años antes de que tuviéramos el dinero para comprarla. Los examiné con un nudo en la garganta. Estaba el gran salón, la cocina de diseño, la piscina, la opulenta suite principal para ellos y 2 lujosos cuartos de invitados. Pero en ningún rincón de esos planos, ni siquiera en los más antiguos, había el más mínimo indicio de una habitación para mí. Sus promesas de cuidarme, de que tendríamos un hogar juntos, habían sido una mentira desde el principio. La exclusión no fue una decisión impulsiva de Sofía, fue un plan fríamente calculado desde el origen. Armada con esta dolorosa certeza, llamé a Pablo y lo confronté. Le hablé de los planos, de la asignación cortada, de las mentiras. La conversación subió de tono hasta que, de repente, escuché la voz de Sofía al otro lado. «Pásame el teléfono, yo me encargo», le dijo a Pablo. Y entonces, sin ningún tipo de filtro, me habló. «Escúcheme bien, vieja», siseó, su voz destilando veneno. «Usted nos dio el dinero. La casa es nuestra. Si sigue molestando, le juro por lo más sagrado que no volverá a ver a su nieto en su vida». La amenaza era directa, brutal, y supe que era capaz de cumplirla. Habían cruzado la última frontera de la decencia humana. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Era el Día de los Abuelos, en el colegio de Lucas, un evento al que yo no había faltado ni un solo año. Fui, con la esperanza de poder ver a mi nieto aunque fuera de lejos, y lo vi, jugando en el patio. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y él me sonrió. Pero Sofía, que estaba cerca, también me vio. Su rostro se contrajo en una mueca de furia. Inmediatamente le dijo algo a Pablo al oído. Vi cómo mi hijo, con la mirada baja, tomó a Lucas de la mano y, a pesar de las protestas del niño, se lo llevó de allí, saliendo del colegio a toda prisa. Verme ser públicamente rechazada en un lugar lleno de familias felices fue la humillación definitiva. En ese preciso instante, algo dentro de mí murió, pero algo más, mucho más fuerte, nació. El camino de vuelta desde el colegio de Lucas fue diferente a todos los demás. No lloré. Las lágrimas que habían sido mis compañeras constantes durante las últimas semanas simplemente se habían secado, dejando tras de sí un desierto helado. Cada paso sobre el asfalto era firme, decidido. La humillación pública en el colegio, el ver a mi nieto ser arrancado de mi vista como si yo fuera un peligro, había operado en mí una extraña alquimia. El dolor plomizo que me oprimía el pecho se transmutó en un acero frío y resistente. Ya no se trataba de mi corazón roto ni de mi orgullo herido. Se trataba de la lección tóxica que le estaban enseñando a un niño inocente, que el amor es descartable y que la lealtad no tiene valor. En ese momento supe que mi pasividad había terminado.
Llegué a mi apartamento y me senté en el viejo sillón de orejas de Javier. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, cada una un recuerdo de un tiempo más feliz. Miré la fotografía de nuestra boda en la repisa. Nosotros dos, jóvenes, sonrientes, con toda una vida por delante para construir. Y lo construimos todo, juntos. ¿Para qué? ¿Para que yo terminara mis días mendigando una migaja de atención de nuestro propio hijo? La pregunta resonó en el silencio de la habitación, y la respuesta fue un rotundo y silencioso no. Dejé de esperar una llamada que nunca llegaría, una disculpa que nunca se ofrecería. La Elena que suplicaba amor y respeto murió en esa acera, frente al colegio de su nieto, con una calma que me sorprendió a mí misma. Me levanté, caminé hacia la repisa y tomé el portarretratos plateado que contenía la foto más reciente de Pablo y Sofía, sonriendo en unas vacaciones exóticas. Los observé por un largo instante, no con odio, sino con una distancia clínica, como un científico que examina un espécimen. Ya no veía a mi hijo, sino a un hombre que había perdido el rumbo. No sentía rabia hacia ella, sino una especie de lástima por su vacío interior. Con un gesto lento y deliberado, abrí el cajón de la cómoda, coloqué la fotografía boca abajo en el fondo y lo cerré. No fue un acto de ira, sino de liberación. Estaba haciendo espacio, limpiando mi vida de una presencia que se había vuelto dañina. Estaba, por fin, eligiéndome a mí. A la mañana siguiente, el sol entró con una nueva promesa. Desperté sintiendo un propósito que no había experimentado en una década, desde la muerte de Javier. La angustia que nublaba mis pensamientos se había disipado, reemplazada por una claridad cristalina. Lo primero que hice, incluso antes de preparar el café, fue tomar el teléfono. Mis dedos no marcaron el número de Pablo, marcaron el de la oficina de Carlos Vega. Cuando su secretaria me pasó la llamada, mi voz sonó firme, sin un atisbo de temblor. «Carlos, buenos días, soy Elena Rodríguez», dije. «Necesito verte lo antes posible. Tengo unos documentos que me gustaría discutir contigo». La frase era neutral, profesional, pero ambos sabíamos que significaba el comienzo de algo. Antes de salir para el despacho del abogado, abrí mi viejo joyero de madera. Allí, bajo las cartas de amor de Javier y la medalla de mi bautizo, estaba el sobre que contenía la escritura de la casa. Al tomarla en mis manos, el papel ya no se sentía como un simple escudo de protección, sino como una herramienta de precisión. Su peso era real, tangible. Era la materialización de 40 años de trabajo, la prueba irrefutable de un sacrificio que ellos habían despreciado. Mientras lo guardaba en mi bolso, sentí una oleada de poder. No el poder que corrompe y humilla, sino el que restaura el equilibrio. Estaba reclamando el control, no solo de una propiedad, sino del capítulo final de mi propia historia. En su despacho, le conté a Carlos toda la historia, desde la noche de la fiesta hasta la amenaza directa de Sofía y la escena en el colegio. Lo narré todo sin derramar una sola lágrima, con una objetividad que lo dejó visiblemente impresionado. Él escuchó atentamente, su rostro endureciéndose con cada nuevo detalle de la crueldad y la manipulación. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «Han subestimado gravemente a la viuda de Javier Rodríguez», dijo finalmente, su voz teñida de una ira fría y controlada. Vio en mis ojos que ya no era la mujer desconsolada que había buscado su consejo semanas atrás. Vio la determinación, la fuerza que siempre había estado ahí, esperando el momento de despertar. Juntos, sobre su escritorio de caoba, empezamos a trazar las líneas del plan. Le dejé muy claro mi objetivo. «No quiero destruir a mi hijo, Carlos», le dije. «Quiero que aprenda el significado de la palabra consecuencia. Quiero recuperar mi dignidad y lo que es mío por derecho». Carlos asintió, comprendiendo perfectamente. La venganza era un plato vulgar. Lo que yo buscaba era justicia, una lección elegante e inolvidable. Fue él quien sugirió el primer paso, la jugada de apertura en esta partida de ajedrez. No sería una llamada airada, ni una confrontación emocional. Sería algo mucho más potente, una notificación extrajudicial, fría, formal e ineludible.
El primer movimiento de mi plan silencioso estaba decidido. Al salir del edificio de oficinas y volver a la bulliciosa calle, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. El cielo parecía más azul, el aire más limpio. Por primera vez en mucho tiempo, no caminaba cabizbaja. Mi espalda estaba recta, mi mirada fija en el horizonte. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino la arquitecta de mi propio destino. La mujer rota y humillada había quedado atrás, en el despacho de un abogado. La que caminaba ahora por la acera era Elena Rodríguez, una mujer que iba a enseñarles a su hijo y a su ambiciosa esposa que nunca, jamás, se debe subestimar el poder silencioso de una madre con el corazón herido y la ley de su parte. El primer paso de mi plan silencioso fue tan impersonal como el sello de una oficina de correos. Carlos me llamó para informarme que la notificación extrajudicial, certificada y con acuse de recibo, ya estaba en camino. La recibirán mañana por la mañana, Elena. A partir de este momento, la partida ha comenzado, me dijo con su habitual serenidad. Esa noche apenas dormí, pero no por angustia, sino por una extraña mezcla de nerviosismo y expectación. Imaginaba el momento exacto, el cartero uniformado tocando el timbre de esa puerta opulenta, entregando un sobre de aspecto oficial que contrastaría violentamente con la decoración de diseño. Un sobre que en su interior no contenía una invitación a una gala, sino el principio del fin de su arrogante fantasía. La reacción no se hizo esperar. Apenas 24 horas después, mi teléfono sonó con una estridencia que no había escuchado en meses. Era Pablo. Su voz, al otro lado de la línea, era una cacofonía de pánico e incredulidad. «¿Mamá? Mamá, ¿qué significa esto? Acaba de llegar una carta de un abogado. Dice que tenemos que desalojar la casa. Tu casa. Es una locura. Tiene que ser un error». El tono altivo y condescendiente había desaparecido por completo, reemplazado por el balbuceo asustado de un niño que ha sido descubierto en plena travesura. Por primera vez desde que todo esto empezó, el poder había cambiado de manos. Ya no era yo la que suplicaba, sino él. Y esa fue mi primera, pequeña y amarga victoria. Siguiendo las instrucciones precisas de Carlos, respiré hondo y respondí con una calma que no sabía que poseía. «No, Pablo, no es ningún error. Es una notificación legal y formal. Como bien dices», afirmé, mi voz sonando clara y firme. «No tengo nada más que discutir contigo sobre este asunto. Si tienes alguna duda, te sugiero que contrates a tu propio abogado y te comuniques directamente con la oficina del Dr. Vega. Él tiene toda la información». Pablo intentó protestar, gritar, apelar a mi condición de madre, pero yo me mantuve impasible. «Adiós, Pablo», y colgué. Dejarlo con su propia histeria, negarme a ser arrastrada a su caos emocional, fue uno de los actos más liberadores de mi vida. Después de esa llamada, me senté en mi sillón y un silencio, esta vez victorioso, llenó la habitación. El miedo en su voz era la prueba irrefutable de que mi plan estaba funcionando. No me regodeé en su angustia, pero sentí una profunda sensación de reivindicación. Habían creído que yo era un peón insignificante en su tablero de ajedrez, una pieza que podían sacrificar sin consecuencias. Ahora se daban cuenta de que la anciana a la que habían despreciado no solo conocía las reglas del juego, sino que estaba a punto de hacer jaque mate. La indiferencia con la que me habían castigado se había vuelto contra ellos, y el silencio que ahora existía entre nosotros era uno que yo controlaba por completo. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Pasó una semana de una quietud tensa. Sabía, gracias a Carlos, que estaban moviendo ficha, contactando a un bufete de abogados caro y prestigioso. Me los imaginaba en reuniones frenéticas, revisando papeles, su arrogancia inicial transformándose en una creciente ansiedad al no encontrar ninguna fisura legal en mi posición. Mientras tanto, yo empecé a dar pequeños pasos para recuperar mi propia vida. Una tarde me vestí con mi mejor ropa y fui a la pastelería más antigua de la ciudad. Me senté sola en una mesita de mármol y pedí un chocolate caliente y mi pastel favorito, ese que Javier y yo solo comíamos en ocasiones especiales. Saboreé cada bocado lentamente. Un pequeño acto de autoafirmación. Un
brindis silencioso por mi renacida libertad. La segunda mini revelación llegó de la fuente más inesperada. Mi antigua vecina, la que trabajaba como limpiadora, me llamó, su voz un susurro agitado. «Elena, no vas a creer lo que oí», me dijo. Estaban gritando tan fuerte que se escuchaba desde el jardín. Ella lo llamaba inútil y estúpido por no haber leído bien los papeles. Él le gritaba que todo era culpa de su ambición desmedida. La imagen de su fachada perfecta desmoronándose en una pelea, llena de acusaciones mutuas, fue mi segunda victoria. La presión estaba surtiendo efecto, corroyendo desde dentro la alianza que habían formado para despojarme. Su castillo de naipes, construido sobre la mentira y la codicia, empezaba a tambalearse por su propio peso. Colgué el teléfono con una sonrisa sombría. Su unión no estaba basada en el amor, sino en el interés, y mi acción legal había golpeado directamente ese pilar. Mientras se mantuvieran en la cima del éxito, podían permitirse el lujo de ser un frente unido. Pero ante la primera señal real de adversidad, la primera amenaza a su estatus, se estaban devorando el uno al otro. Eran como dos alacranes en una botella. Esto me confirmó que mi estrategia era la correcta. No necesitaba atacarlos con ira. Solo tenía que aplicar una presión constante y fría y observar cómo su propia naturaleza tóxica hacía el resto del trabajo. La justicia, a veces, simplemente consiste en dejar que la gente coseche lo que ha sembrado. Decidí que era el momento de mi siguiente movimiento, uno más sutil. Siguiendo un nuevo consejo de Carlos, llamé a aquel viejo amigo de la familia que se había preocupado por mí. Con una voz cuidadosamente ensayada, teñida de una tristeza digna, le conté una versión editada de los hechos. Le expliqué que había habido una terrible y desafortunada complicación legal con la casa que les había regalado, un error administrativo por parte de Pablo, y que ahora, muy a mi pesar, el asunto estaba en manos de abogados. Me presenté como una madre con el corazón roto, obligada a tomar medidas legales para proteger el legado de su difunto esposo. Sabía que la noticia correría como la pólvora por su círculo social. El efecto de este rumor calculado fue inmediato. El arma más poderosa de Sofía y Pablo era su imagen pública, su reputación cuidadosamente construida. Y yo acababa de lanzar un torpedo contra ella. Ahora, en sus cenas y eventos sociales, la gente empezaría a susurrar. Las miradas de admiración se convertirían en miradas de curiosidad y sospecha. La historia ya no sería la que ellos contaban, la de los hijos exitosos y la madre convenientemente ausente. Ahora habría otra versión, una que los pintaba como ingratos y descuidados en el mejor de los casos, o como crueles usurpadores en el peor. Estaba llevando la batalla a su terreno, y sabía que era un golpe que les dolería profundamente. El acto final de este preludio llegó con una llamada de Carlos. «Elena, lo han solicitado», me dijo. «Quieren una reunión, los tres con nuestros respectivos abogados, en mi despacho». La hora de la verdad se acercaba. Me comunicó la fecha y la hora, y yo sentí una calma absoluta. Las pequeñas victorias de las últimas semanas habían sido el entrenamiento perfecto. El pánico de Pablo, las grietas en su matrimonio y el ataque a su reputación me habían demostrado que mi plan era sólido. Ya no tenía miedo. Estaba lista para el enfrentamiento. Iba a caminar hacia esa sala de reuniones, no como una víctima, sino como la reina que estaba a punto de recuperar su tablero. El día de la reunión, un sol pálido de otoño se filtraba por las nubes, bañando la ciudad en una luz gris y solemne. Para la ocasión, elegí un vestido de lana azul marino, uno de los pocos trajes de buena calidad que me quedaban de mi antigua vida, uno que Javier siempre decía que hacía resaltar la dignidad en mi mirada. No quería parecer una guerrera ni una víctima, quería parecer yo misma, Elena Rodríguez. Mientras subía, en el ascensor hacia el despacho de Carlos, sentí que mi corazón latía con una fuerza tranquila y constante, como el motor de mi vieja máquina de coser. No iba a una batalla, me repetía a mí misma. Iba a cerrar un ciclo, a poner el punto final a una historia de ingratitud con la tinta indeleble de la justicia. La sala de juntas era un espacio frío y anónimo, diseñado para negociaciones impersonales. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de quebrarse. Pablo y Sofía ya estaban allí,
sentados en el lado opuesto de la larga mesa de caoba pulida. A su lado, un abogado de aspecto caro y sonrisa condescendiente revisaba unos papeles. Sofía me lanzó una mirada cargada de un odio puro y gélido. Pablo, en cambio, mantenía la vista clavada en la superficie de la mesa, incapaz de enfrentarme, su rostro demacrado y pálido. Parecían dos monarcas destronados, despojados de su arrogancia y enfrentados a una realidad para la que no estaban preparados. El silencio era un campo de batalla en sí mismo. Su abogado fue el primero en hablar. Su voz era suave como la seda, pero con un filo de acero. Comenzó refiriéndose a todo el asunto como un lamentable malentendido, insinuando que mi edad podría haberme llevado a una confusión sobre los detalles de la transacción. Con una condescendencia insoportable, extendió una oferta generosa. Me asignarían una pensión mensual vitalicia, una suma considerable, a cambio de que yo firmara los documentos necesarios para transferirles la propiedad de la casa de forma definitiva. Era un intento burdo y ofensivo de comprar mi silencio y mi dignidad, de reducir mi reclamo a una simple cuestión de dinero, pintándome ante los presentes como una anciana senil y codiciosa. Carlos se disponía a responder con la contundencia legal que lo caracteriza, pero levanté una mano para detenerlo. Era mi turno de hablar. Todas las miradas se clavaron en mí. Me incliné ligeramente hacia adelante y miré directamente a los ojos de su abogado, ignorando a mi hijo y a su esposa por un momento. «Le agradezco su oferta», dije, mi voz sonando sorprendentemente clara y firme en el silencio sepulcral. «Pero la rechazo por completo. No estoy aquí por dinero. Nunca lo he estado. Estoy aquí por una cuestión de principios, de respeto y de dignidad, conceptos que, por lo que veo, son un idioma extranjero para sus clientes». Mi respuesta directa y sin adornos los descolocó por completo. Fue entonces cuando Carlos ejecutó su jugada maestra. Con un movimiento lento y teatral, abrió su maletín de cuero y extrajo un único documento. Lo alisó sobre la mesa y lo deslizó suavemente por la superficie pulida hasta que se detuvo justo frente al abogado de mi hijo. Quizás esto ayude a aclarar cualquier confusión que pueda persistir, dijo Carlos con una calma glacial. Esta, como sin duda reconocerá, es la escritura de propiedad original del inmueble, y como puede leer claramente en ella, la única, absoluta y legítima propietaria de la casa es mi clienta, la señora Elena Rodríguez. Cada palabra fue un martillazo sobre el clavo de su ataúd de arrogancia. El abogado contrario tomó el papel, su sonrisa de suficiencia desvaneciéndose a medida que sus ojos recorrían el texto. Su rostro palideció. Se lo pasó a Pablo, quien lo miró como si fuera una serpiente. Sofía se lo arrebató de las manos, sus ojos moviéndose frenéticamente de una línea a otra, buscando una escapatoria, una cláusula oculta, cualquier cosa. Pero no había nada. La verdad estaba allí, impresa en tinta oficial, innegable y brutal. No eran los dueños de una mansión. Eran simplemente inquilinos a mi merced, ocupantes ilegales en la casa que yo había pagado. El sonido que hizo Sofía, un jadeo ahogado de rabia y derrota, fue la primera grieta en su armadura. «Esto es un truco, una trampa», siseó Sofía, su voz temblando de furia. Pero antes de que pudiera continuar, Carlos levantó la mano. «Hay algo más», anunció, y la tensión en la sala se multiplicó. De su maletín sacó un segundo sobre, amarillento por el tiempo. «Esto no es un documento legal», explicó, mirando directamente a Pablo. «Es un documento moral. Una carta que tu padre me entregó en custodia junto con los fondos de inversión, con la instrucción expresa de que fuera leída si alguna vez sentía que la familia se estaba desviando de los valores que él y tu madre construyeron. El nombre de Javier, invocado en esa sala, cayó sobre mi hijo como una losa». Carlos se aclaró la garganta y comenzó a leer. La voz de mi Javier, a través de la de su mejor amigo, llenó la sala. Hablaba de nuestro pequeño taller, del olor a tela, de las noches de trabajo. Hablaba de su sueño, no de darnos lujos, sino de construir una familia unida, un hogar donde el respeto y la gratitud fueran los cimientos. Expresaba su amor infinito por mí y su absoluta confianza en que yo siempre sería la guardiana de nuestro legado.
Cada palabra era un eco del hombre que Pablo había amado y admirado, un recordatorio de la brújula moral que había perdido por completo en su carrera hacia la cima. El efecto fue devastador. A mitad de la carta, Pablo se derrumbó, dejó caer la cabeza entre las manos y su cuerpo comenzó a ser sacudido por sollozos silenciosos y agónicos. No era el llanto de un hombre que había perdido una casa, era el llanto de un hijo que se enfrentaba al fantasma de la decepción de su padre. Estaba siendo juzgado, no por la ley de los hombres, sino por la ley del amor y la memoria que él mismo había profanado. Sofía a su lado estaba petrificada, su rostro una máscara de furia impotente. Había perdido no solo la propiedad, sino también el control sobre mi hijo. La voz de Javier la había silenciado. Cuando la lectura terminó, un silencio pesado y espeso cayó sobre la sala. Carlos dobló la carta con cuidado y la guardó. Fue entonces cuando miré a mi hijo, a mi pobre y quebrado hijo, y hablé por última vez. Mi voz no contenía triunfo, solo el peso de una tristeza infinita. La casa nunca fue el verdadero regalo, Pablo, le dije. Mis palabras apenas un susurro. Era solo ladrillo y cemento. El verdadero regalo era la confianza, el amor incondicional, el legado de 40 años de sacrificios de tu padre y míos. Y ustedes lo pisotearon todo. Lo vendieron barato a cambio de la admiración de un puñado de extraños. No había nada más que decir. El juicio había terminado. La reunión terminó sin más palabras. Pablo era incapaz de levantar la vista. Un hombre hecho escombros, bajo el peso de la voz de su padre y la cruda realidad de sus actos. Sofía, con el rostro blanco de una furia impotente, intentó tirar de su brazo para que se levantara, pero él parecía no tener fuerzas. Su abogado, un hombre práctico al fin y al cabo, carraspeó y les aconsejó en un susurro que lo mejor era retirarse y acatar las condiciones. Salieron de la sala no como la pareja poderosa que había entrado, sino como dos extraños unidos por un desastre común. La pérdida concreta era una casa de lujo, pero la pérdida simbólica, la que vi en sus miradas vacías, fue la de su propia alma. Las consecuencias materiales no tardaron en manifestarse. Tenían un plazo de 30 días para desalojar mi propiedad. La noticia de su inminente mudanza se extendió como un reguero de pólvora por el exclusivo vecindario. Puedo imaginar la humillación de ver los camiones de mudanza aparcados frente a la fachada. Un espectáculo público para todos esos amigos que tanto se habían esforzado en impresionar. Tuvieron que alquilar un apartamento en una zona mucho más modesta, un lugar que sin duda Sofía consideraría un exilio denigrante. Su círculo social, tan superficial como una capa de barniz, se evaporó de la noche a la mañana. Descubrieron que su estatus no era más que un alquiler a corto plazo, y el contrato acababa de expirar. Para Sofía la pérdida del estatus fue una herida mortal, un veneno para su vanidad. Para Pablo, el castigo fue mucho más profundo e íntimo. Perdió la casa, sí, pero sobre todo, perdió el respeto por sí mismo y la paz con el recuerdo de su padre. Sé que las palabras de la carta de Javier se convirtieron en un eco perpetuo en su conciencia, un juez interno del que nunca podría escapar. Su matrimonio, antes un pacto de ambición, se transformó en una celda de resentimiento. Carlos me informó de que seguían juntos, pero me los imagino atrapados en un silencio denso, mirándose el uno al otro y viendo solo el reflejo de su fracaso compartido. Tomé una decisión sobre la casa, casi de inmediato. Un día pedí las llaves a Carlos y fui allí, sola. Recorrí las habitaciones vacías y silenciosas, el sol entrando a raudales por los ventanales. Era un lugar hermoso, objetivamente perfecto, pero para mí, sus paredes estaban impregnadas del veneno de la traición y la humillación. Nunca podría ser mi hogar. Ponerla en venta fue un acto de purificación, de cerrar un libro doloroso para poder empezar a escribir uno nuevo. Con el dinero, aseguré mi vejez con una tranquilidad que nunca antes había tenido. Y lo más importante, creé un fideicomiso a nombre de Lucas, garantizando su educación y su futuro, un patrimonio que esta vez estaría gestionado por manos prudentes. Mi propia transformación fue la consecuencia más inesperada y bienvenida de todo este proceso. Dejé de ser una sombra que vivía de los recuerdos y para los demás. Me sentí ligera,
dueña de mis días y mis decisiones. Retomé el contacto con viejas amigas de la sastrería, me apunté a clases de jardinería y descubrí el placer de viajar en tren a pueblos cercanos, sin más compañía que un buen libro. Empecé a dar clases de costura en el centro cívico del barrio y encontrarme rodeada de mujeres jóvenes, ansiosas por aprender un oficio, le dio un nuevo propósito a mis manos. Mi vida, antes un pequeño arroyo que desembocaba en el río de mi hijo, se había convertido en un océano propio. Con Sofía, el rompimiento fue absoluto y definitivo. Nunca intentó contactarme, ni para disculparse ni para insultarme, y yo agradecí su silencio. En una de las primeras conversaciones difíciles con Pablo, le dejé clara mi postura. Puedes intentar reconstruir tu relación conmigo, le dije, pero debes entender que con tu esposa no hay nada que reparar. La puerta hacia mí, para ella, está cerrada para siempre. No era una cuestión de rencor, sino de autopreservación. Había aprendido, a un costo muy alto, que el perdón no significa ofrecerle a quien te apuñaló una segunda oportunidad para hacerlo. Había aprendido a poner límites para proteger mi paz. Pablo, por su parte, sí buscó el perdón. Semanas después del desalojo, apareció en la puerta de mi pequeño apartamento, solo y con el aspecto de un náufrago. Lloró, se arrodilló, me suplicó que lo perdonara con una desesperación que me conmovió y me entristeció a partes iguales. Le dejé hablar, que vaciara todo su remordimiento. Cuando terminó, le serví un vaso de agua y le hablé con una sinceridad serena. Le dije que el perdón de una madre es un océano, pero que él se había alejado tanto de la orilla que el camino de vuelta sería largo y arduo. El perdón, le expliqué, no se otorga con palabras, se gana con acciones a lo largo del tiempo. Le puse mis condiciones, que no eran castigos, sino pruebas de su arrepentimiento. La primera, que buscara ayuda profesional, un terapeuta que le ayudara a entender la debilidad de carácter que lo había llevado a traicionar sus propios valores. La segunda, que luchara activamente para garantizar mi relación con Lucas, sin la supervisión ni la interferencia de Sofía. Su redención no consistía en pedirme perdón a mí, sino en convertirse en un hombre del que su hijo y el recuerdo de su padre pudieran volver a sentirse orgullosos. Tenía que demostrar con hechos que había entendido la lección. Así es mi vida ahora, tranquila, plena, mía. Pablo ha comenzado su terapia y poco a poco, con torpeza pero con constancia, está intentando reconstruir los puentes que dinamitó. Me llama todas las semanas, no para pedir nada, sino solo para hablar. Y lo más importante, veo a Lucas todos los fines de semana. Horneamos galletas, paseamos por el parque y hablamos de todo. En sus ojos veo la promesa de un futuro mejor. El dolor de la herida sigue ahí. Es una cicatriz que llevaré siempre, pero ya no duele al tocarla. Hay una esperanza cautelosa en el horizonte, una esperanza ganada a pulso, basada no en la ilusión del amor incondicional, sino en la sólida realidad del respeto merecido. Al mirar atrás, a todo, el dolor y la agitación de estos últimos meses, comprendo que la vida me estaba enseñando su lección más profunda, a una edad en la que creía saberlo ya todo. Me obsesioné con la idea de dejarles una herencia material a mi hijo y a su familia, una casa magnífica, que fuera el símbolo de toda una vida de trabajo. Qué equivocada estaba. El verdadero legado que Javier y yo construimos no se medía en metros cuadrados ni en cuentas bancarias. Nuestra verdadera herencia era un compendio de valores: la honestidad en el trabajo, la integridad en las acciones y, por encima de todo, la lealtad a la familia. Ellos se quedaron con el envoltorio brillante y tiraron a la basura la joya que contenía. He aprendido que la gratitud es el cimiento invisible sobre el que se construye cualquier relación familiar sana. No es una deuda que se paga y se olvida. Es el reconocimiento diario y silencioso del amor y el sacrificio que nos han permitido llegar a ser quienes somos. Mi hijo y su esposa vieron mis sacrificios no como un regalo, sino como una obligación, un escalón en su ascenso social, que no dudaron en patear una vez que ya no lo necesitaron. Construyeron su castillo de vanidad sobre un terreno de ingratitud,
Y lo que aprendieron, y yo con ellos, es que un edificio sin cimientos, por muy hermoso que sea, está condenado a derrumbarse al primer soplo de la verdad. Quizás la lección más importante de todas ha sido para mí misma. Durante demasiados años, mi identidad y mi autoestima estuvieron completamente supeditadas a mi rol de madre abnegada. Creía que amar significaba darlo todo, sin esperar nada a cambio, ni siquiera el respeto. Esta dolorosa experiencia me enseñó que el amor propio no es egoísmo. Es una condición necesaria para la supervivencia del alma. La dignidad no es algo que se pueda regalar o ceder. Es el núcleo de nuestro ser, y tenemos la obligación de protegerlo. A veces, la mayor lección de amor que podemos dar a los demás es enseñarles, con una firmeza inquebrantable, cómo no se nos debe tratar. También he reflexionado mucho sobre la naturaleza de la ambición. La ambición de Pablo y Sofía no era el deseo sano de mejorar, sino una necesidad corrosiva de aparentar, de borrar su pasado y valorar la fachada por encima de la sustancia. Es una forma de hambre que nunca se sacia, un vacío que intentan llenar con objetos caros y la admiración de extraños, y que en el proceso devora todo lo que es auténtico: el amor, la lealtad, la familia. La verdadera medida de una persona no es la altura que alcanza, sino su capacidad para recordar y honrar a quienes le sostuvieron la escalera durante el ascenso. Ellos fallaron estrepitosamente en esa prueba. Si tuviera que resumir mi larga y a veces dolorosa vida en una sola verdad, sería esta: la herencia más valiosa que podemos dejar y recibir no es material, sino un tejido invisible, hecho con los hilos del respeto, la gratitud y la dignidad. Ellos creyeron que me habían despojado de todo, sin darse cuenta de que lo único que me quitaron fue un peso que no sabía que llevaba. Al final, la vida siempre nos pasa factura por nuestras acciones, y las deudas morales son las únicas que nunca prescriben y que se pagan con los intereses más altos: la soledad y el autorrespeto perdido. Mi historia tuvo un comienzo amargo, pero me ha conducido a una orilla de paz y autoconocimiento. Miro a mi nieto Lucas, y en su sonrisa inocente veo la oportunidad de sembrar estas lecciones en tierra fértil, de enseñarle que el amor más grande es el que se construye sobre el respeto mutuo. Quizás el mayor aprendizaje es que nunca es demasiado tarde para tomar las riendas y convertirte en el protagonista de tu propia historia. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido y cómo encontraste la fuerza para seguir adelante. Tu historia también importa.